verdad, reconociéndote a ti como el único Dios, Señor Salvador, porque tú eres todo, nuestro todo, Cristo, nuestra vida. Gracias por este tiempo, un año más de vida que nos haces oportunidad de poder vivir, para honrarte, adorarte y conocerte y alimentarnos de ti. Nuestro máximo anhelo es poder expresarte, pero para ello necesitamos la formación tuya en nuestra alma, Señor. Renovar el entendimiento y ser conformados a tu imagen en esta alma que te necesita, Cristo, cada día. Te necesitamos, Señor, necesitamos más de esa palabra de vida, esa sustancia que puede nutrirnos y poder llevarnos a tener esa madurez que requerimos todos tus hijos, Señor, para llegar a la estatura del varón perfecto y poder alcanzarlo algún día, Señor, aquí en la tierra. Gracias te damos porque te expresas a través de nosotros. Gracias por usar nuestras vidas, Señor, para poder bendecir a esta humanidad, Señor, que te necesita, que está en tinieblas. Gracias por la oportunidad de poder expresarte esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad, Espíritu Santo, de poder colaborar y contribuir con el propósito eterno. Gracias por esa guía maravillosa que nos das todos los días, Espíritu de Dios. Estamos agradecidos, Padre, contigo, agradecidos por un año más de vida, agradecidos por un tiempo más en que podemos ver manifiesta tu gloria aquí en la tierra, Señor, en cada área de nuestras vidas. Gracias porque has tenido cuidado de nosotros, porque somos tus hijos, tu iglesia gloriosa, tu cuerpo y la expresión viva de tu naturaleza aquí en la tierra, Señor. Gracias por todo, Espíritu Santo, porque eres el Maestro por excelencia. Nos enseñas y nos diriges y nos guías a Cristo, porque siempre lo glorificas a Él. Siempre nos das ese alimento glorioso que es Cristo. Gracias, precioso Rey, por morar en nosotros, porque nunca te separarás de nosotros y nada nos separará de tu amor. Gracias por cerrar un año más, un tiempo más, un periodo más de años de vida aquí en la tierra, Señor, pero sabemos que regresaremos 2025 igual, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu verdad y así sucesivamente muchos años más de vida, agradecidos que es todo por tu gracia maravillosa que ya lo tenemos aquí en la tierra, en Cristo Jesús. Te damos todo el honor, la gloria y creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo. Gracias te damos por derribar cada argumento mental, Señor, que a lo mejor es difícil romper esas estructuras mentales, pero solamente tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Nosotros solamente damos tu palabra y tú eres el que te encargas de romper esas estructuras mentales, en algunos casos complicadas de cambiar, pero sabemos que tuyo es el poder, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos acá a los que estamos reunidos y bienvenidos cada persona también que nos está viendo a través de estos medios de comunicación, a través de Fe y Poder Guadalajara, Palabra y Fe y Gracia Jalisco. Son todos bienvenidos. Estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada población, ciudad, donde nos van a estar viendo, sea de manera directa, sea de manera diferida, pero hasta allá les enviamos un abrazo. Cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier otro continente de habla hispana, le damos la más cordial bienvenida y les enviamos un abrazo. Cada persona que nos ve de la República Mexicana, cada ciudad, población o estado también, son todos bienvenidos. Y pues continuamos con el tema que se llama el análisis a Carta a los Hebreos. Le pusimos carta, pero yo estoy más de acuerdo que es un libro porque es un sermón literalmente que escribe ahí el autor a los Hebreos. Y bueno, es algo maravilloso poder entender este libro, esta carta que está, a veces hay pasajes oscuros, complicados de entender, pero el Espíritu Santo es el que nos enseña. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, creo que no ocupamos ningún otro maestro que nos enseñe, porque Él es el maestro por excelencia. Claro que tenemos otros maestros que nos enseñan y son guiados por el Espíritu Santo, de los cuales aprendemos, pero hay una unción que nos enseña y nos dice qué es lo correcto. Y si nosotros tenemos la unción del Santo, créalo que siempre nos va a dirigir el Espíritu Santo a lo mejor.
al mejor alimento que es Cristo. Y si este año 2024 estuvimos comiendo Cristo y seguimos alimentándonos de Cristo, créalo que en un momento dado dará el efecto que todos deseamos y anhelamos, esa expresión de Cristo, esa formación para una expresión de Cristo perfecta aquí en la tierra, de tal manera que esta humanidad pueda ver a un Cristo glorioso en cada uno de nosotros. Muy bien, pues vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 19. Carta muy controversial, libro muy controversial. Yo personalmente no se lo aplico a Pablo por muchas cuestiones que ya hablamos. Carta escrita en un tiempo de persecución de la iglesia, en el tiempo de Nerón, por ahí en el 64. Entre 64 y antes de 70 fue escrita por muchas cuestiones que vamos a ver o a empezar a ver a partir del capítulo 8 del libro de los Hebreos. Entonces nos quedamos ahí en el libro a los Hebreos, libro a los Hebreos capítulo 6 versículo 17. Dice así el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad o incambiabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, lo que es la promesa y el pacto o el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Por favor. Gracias. Entonces, pues es maravilloso cuando entendemos el libro de los Hebreos. Va a haber diferencias, obviamente, entre otras personas que enseñan el libro de los Hebreos, podrá haber diferencias, pero la diferencia es en que entendamos fuera de contexto el libro. Si lo entendemos fuera de contexto, pues difícilmente vamos a llegar a una conclusión o a la misma conclusión. ¿Ok? Muy bien, pues saludamos a la hermana Laura que nos está viendo acá dice: gracia y paz, pastor Sergio, saluditos desde Sonora, México. Brenda García que nos ve acá del 13, ciudad de Jalisco, México. Ok, pues todos los demás que están ahí o se van a conectar, pues son bienvenidos. Y si tuviéramos oportunidad de compartir, pues hagámoslo, y si no, pues algún día lo compartiremos ya que les caiga el 20, ¿no? Pero por lo pronto hay que nutrirnos de Cristo. Si tenemos, en el mensaje que damos, tenemos a Cristo como el todo, yo no le veo ni un problema en que sea aceptable algo que venga de parte de Dios. Si Cristo es el todo, excepto que andemos mezclando pactos, ahí sí, entonces llámeme la atención y dígame: pastor, usted está mal porque mezcla pactos. O andemos mezclando a Cristo con otras doctrinas, entonces sí, estamos totalmente errados. Muy bien, entonces la seguridad del alma o el ancla en el alma viene de entender que hay dos cosas por las cuales Dios no puede mentir. Uno, la promesa que le hizo a Abraham, y el juramento, es decir, esa promesa que se convirtió en un pacto. Juramentar es hacer un pacto. Entonces, por obviedad, estamos hablando el análisis a un libro demasiado controversial, porque yo sé que cuando no se analiza en su contexto se han hecho doctrinas, muchas doctrinas del libro de los Hebreos, doctrinas diferentes, y cuando entendemos realmente que va dirigida a un público judío, tanto convertido como inconverso, entonces entenderíamos muchos pasajes. Si no entendemos que Cristo es superior a todo lo que hemos visto, a la palabra dicha por los profetas en el Antiguo Testamento, a la palabra dicha por Moisés, que no es superior, cuando vemos que Cristo es superior a los ángeles, cuando vemos que Cristo es superior a Aarón o a la descendencia levítica, sacerdocio levítico, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior al día de reposo, todo eso lo hemos estado viendo. Cristo es superior al sacerdocio levítico, Cristo es superior, y el nuevo pacto es superior al pacto de la ley de Moisés, antiguo pacto o denominado antiguo pacto. Muy bien, entonces vamos a comenzar a analizar el capítulo 8 del libro de los Hebreos. Sé que
para algunos puede resultar un poco tedioso ir analizando versículo por versículo, pero la idea esencial es llegar a una conclusión. Si no analizamos versículo por versículo en su contexto histórico, en su ¿cómo se dice? En su trasfondo cultural, político, en que estaba la época en que se escribió el libro de los Hebreos, jamás llegaremos a una comprensión. Nosotros no seamos de esas personas que analizan un texto bíblico fuera de su contexto y mentalmente hacemos una doctrina, no seamos de esos. Si somos de aquellos que hacemos un texto bíblico una doctrina basada en un texto bíblico, estamos totalmente fuera, estamos errando al blanco, que es Cristo. Siempre erraríamos al blanco cuando no analizamos un contexto y hacemos una doctrina de un texto bíblico. Entonces no seamos de eso, seamos analíticos. El Señor nos invitó en Hechos capítulo 17, creo que el versículo 11, a los de Berea, dice que eran muy nobles porque esos verificaban todo lo que Pablo les decía. No se ponían a discutir con Pablo fuera de un análisis o una explicación que le pedían al apóstol Pablo. Y Pablo les demostraba en las escrituras lo que de Cristo decía. Y si Cristo es el todo, aún en el Antiguo Testamento vamos a ver a Cristo en todo. En todos los lugares del Antiguo Testamento vamos a ver a Cristo en sombras, tipos y figuras. En el Nuevo Testamento vamos a ver a Cristo en todos los lugares. Así es que si Cristo es nuestro todo, no creo que haya ningún problema porque la doctrina sea de Cristo la que se esté enseñando en algún lugar. Pero vamos a esa perfección todavía, no lo sabemos todo, pero algún día llegaremos a esa perfección, lo creemos aquí en la tierra. ¿Okay? Muy bien, entonces Hebreos capítulo 8. Me regala otro de estos, por favor. Mensaje central, Hebreos 8:1. Es uno de los capítulos, no está helada, creo que está más helada los cuartitos. Sí, por favor. Hebreos capítulo 8. Al leer el capítulo 8 de los Hebreos, es el pasaje central, o por lo menos el autor de los Hebreos lo nominó como el pasaje central en lo que el autor viene argumentando sobre la superioridad de Jesucristo. Viene siendo como el pasaje central y el ministerio en comparación con el antiguo pacto de la ley y el sistema sacerdotal levítico. Capítulo 7 ya lo vimos. Hablando del antiguo pacto, porque el antiguo pacto era ineficaz porque no quitaba el pecado, ¿sabía? La ley nunca quitó el pecado, nunca lo pudo quitar. Lo único que hacía era cubrirlo. Ahora en Cristo, ¿qué hace? Quitar el pecado. Entonces el capítulo 8 versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, es como la esencia de todo lo que habló en los capítulos y versículos anteriores, es decir, del capítulo 1 al capítulo 7. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo puede ser también el análisis al capítulo 7, donde hablamos del sumo de Melquisedec como el sumo sacerdote, una sombra, tipo y figura de Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es decir, la suma del argumento que viene siendo el autor de los Hebreos es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús como el punto focal de lo discutido con anterioridad, es lo mismo, para que me entiendan. Entonces, ahora está haciendo una hilación, hablando, ahora bien, cuando dice ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es como hilar todo lo que viene hablando en el capítulo 7, capítulo 6 y el capítulo 5, que nos habló también del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, hace una hilación de lo que está diciendo, es decir, es lo más importante de todo lo que se ha venido diciendo en el capítulo 8. Ahí viene lo más importante, es que tenemos un sumo sacerdote que es el ministerio celestial y no un ministerio terrenal como lo hacían los sacerdotes levíticos, ¿ok? ¿Por qué hace este contraste el autor del sumo sacerdote Jesucristo con los sacerdotes de la descendencia de Leví? Porque aquel sacerdocio era temporal, porque era ejercido por hombres mortales, y ahora lo está ejerciendo alguien inmortal, eterno y para siempre. Por eso, si alguien dice
que nació de nuevo, pero que necesita él hacer algo para poder conservar la salvación, está diciendo que él es sumo sacerdote, o él es sacerdote para seguir ofreciendo sacrificios por los pecados de él, para seguir manteniendo una salvación. En otras palabras, el sumo sacerdote lo que hizo fue el sacrificio perfecto. No necesitaba hacer sacrificios por él mismo, sino él mismo se entregó. Fue el sumo sacerdote porque traspasó los cielos, un sacerdote inmortal, porque una vez que resucita, ¿qué hacía el sacerdote basado en la descendencia levítica? Tomaba la sangre del cordero y entraba al lugar santísimo para esa sangre ponerla en el lugar santísimo. Ahí ponía la sangre, en el propiciatorio ponía la sangre diciendo: Padre, aquí está ya la ofrenda presentada, aquí está la sangre que se derramó, por lo tanto un año más de perdón para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Ahora entró una vez y para siempre en el tabernáculo celestial, los cielos, para presentar la ofrenda y la sangre del cordero, que era él mismo. Pero ya cuando resucita, continúa siendo el sacerdote, porque ese sacerdote es eterno. En otras palabras, como sumo sacerdote, Jesucristo tenía que morir y resucitar para realizar y llevar esa representación de la sangre del cordero y presentarla en los cielos, en el lugar santísimo que estaba en los cielos, pero que ahora el lugar santísimo, ¿dónde cree que está? ¿Dónde está? ¿Quién es el lugar santísimo? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? La iglesia. ¿Entendemos? Muy bien, pues saludamos al pastor Federico Lara, que nos ve desde Portland, Oregon, un abrazo. Alexa Marín, que nos ve desde el 13, California. Ok, entonces continuamos. 8:2, capítulo 8, versículo 2 al libro de los Hebreos. Su ministerio en el verdadero tabernáculo celestial. Continuando con la ilación del versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios de la majestad en los cielos. Versículo 2: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué es lo que dice el autor de los Hebreos aquí? Está haciendo un énfasis principalmente en que Jesucristo es el ministerio del verdadero tabernáculo, diferente al tabernáculo del antiguo pacto, sea el templo donde se oficiaban las ceremonias de expiación por el pecado, no eran verdaderas. Cuando dice el autor entonces en el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. ¿Quién levantó el tabernáculo que era y le dio Dios? ¿Cuántos saben que Dios le dio el modelo a Moisés? ¿Sí o no? Pero también le dio el modelo a David y lo ejecutó Salomón. ¿Sí recuerdan? Las medidas exactas del tabernáculo, las medidas exactas de donde iban a oficiar el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, las medidas exactas. Entonces, si Dios le dio las medidas exactas, pero ese que cree no era el verdadero tabernáculo de Dios, porque el tabernáculo de Dios era aquel no hecho de hombres, sino celestial y eterno. Por eso cuando dice, ahora bien, dice que Jesucristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde estaba el tabernáculo antes de que estuviera aquí en la tierra en los hijos? Estaba en los cielos ese tabernáculo y era eterno. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo como hombre tuvo que traspasar los cielos y lo traspasó por nosotros. En sustitución de nosotros, como sumo sacerdote, nosotros no podíamos entrar a ese lugar celestial, pero Él sí pudo y pudo hacerlo con su propia sangre. En otras palabras, lo que se hizo en el Antiguo Testamento, sacrificios de animales para expiar pecados o hacer un perdón temporal de pecados solamente, ¿qué fue? Fue una figura, era figurativo, no era real, era una sombra. Es decir, era como, por ejemplo, cuando usted ve a una persona y ve la sombra de una persona en el sol,
Pues no, la sombra literalmente no es la persona, porque si usted le tira un manazo para pegarle a la sombra, no le va a dar, porque no es la persona, es una sombra. Si entendemos, entonces, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? La verdad que en el Antiguo Testamento, entonces, bueno, regresando, entonces la ley de Moisés, entonces, ¿qué era? Era sombra, tipo y figura de algo que habría de venir. ¿Entendemos? La ley de Moisés apuntaba al Mesías, según Gálatas capítulo 3, versículo 26 en adelante. La ley apuntaba al Mesías. La ley era el ayo, el guía que nos llevaba a Cristo. Entonces, la ley significa que no era real o no era de aplicabilidad en lo eterno, sino en lo temporal, porque era sombra, tipo y figura de lo eterno. ¿Entendemos ahora? En otras palabras, el tabernáculo que se levantó ahí en el desierto, en el templo de Salomón, en el templo de, no sé si era Zorobabel, el que se hicieron después de que regresaron de Babilonia, el segundo templo. El primero fue el de Salomón y el segundo fue en tiempos, bueno, estaba después de la venida de que regresaron a Judá todos los expatriados que habían estado en Babilonia. ¿Okay? Nuevamente reconstruyeron, hicieron un segundo templo, y ese templo se le denominó, obviamente, se le denominó también Herodiano, porque lo restauró uno de los Herodes un poquito antes de Cristo. Sin embargo, cuando estamos hablando de que todos esos tabernáculos que se levantaron físicamente hablando solamente era una sombra de lo eterno, no era la realidad. Entonces, y ahorita hay personas queriendo guardar la ley cuando no la guardan toda. Pues la ley se tiene que guardar completa, es un compendio. Si la ley quebranta uno de los puntos, es la misma. En otras palabras, la ley no es para guardarla una parte y otra parte dejarla. O sea, no nada es para guardarla moralmente hablando. Las leyes morales y las ritualísticas no. O sea, guardo las morales y las ritualísticas no se puede. Porque las leyes morales se tenían que infringir para que las ritualísticas quitaran ese pecado que las morales no podían. ¿Entendemos? En otras palabras, necesitaban un cordero para poder obtener un perdón temporal de pecados por un año, porque las leyes morales no funcionaban, porque el hombre estaba muerto. ¿Sí entendemos esa parte o no? La ley fue dada para muertos espirituales, no para los hijos de Dios que tenemos al Espíritu de Dios. Fue dada para muertos espirituales, para un pueblo específico, no para mexicanos ni latinos, ni para anglos. Fue dada para un pueblo llamado Israel, ¿ok? No fue para nosotros. Muy bien, entonces hace énfasis entonces en que Jesucristo es el ministro del verdadero tabernáculo, diferente al tabernáculo del antiguo pacto, o sea, el templo donde se oficiaban las ceremonias de expiación. Eso no era la realidad, era solamente una sombra de lo que habría de manifestarse y venir. Ahora, ese templo al cual accedió Cristo Jesús, nuevamente viene y lo establece aquí en la tierra. ¿Sí me entiende? Nuevamente viene y lo establece aquí en la tierra. Cuando Jesucristo anduvo sobre la tierra, Él era el templo de Dios. ¿Sí? Él era el templo de Dios. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario se separa del Padre porque le cae nuestra naturaleza de pecado, le cae Él. Entonces ese templo de Dios se desbarata en la tierra. ¿Recuerdan cuando se le presentaron a unas personas, dijo que Él podía derribar ese templo de Jerusalén, pero en 3 días reconstruirlo? ¿Sí recuerda esa parte? O sea, sí se derribó el templo que era Jesucristo, porque le cayó nuestra naturaleza de pecado a Él, pero en 3 días resucita y nuevamente ese tabernáculo donde Él accede, que estaba en los cielos, nuevamente lo vuelve a traer a la tierra. ¿Ok? Muy bien, entonces versículo 3: el ministerio superior de Jesús y el verdadero santuario. La necesidad de que Jesús tenga algo que ofrecer, versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué sentido tendría que Jesucristo no fuera sumo sacerdote si no iba a presentar una ofrenda? La diferencia es que Él no presentó la ofrenda de un cordero, sino que Él fue el cordero que se presentó. Tenía algo que ofrecer.
porque todos los sacerdotes bajo la descendencia levítica tenían que ofrecer un cordero. La diferencia es que no se ofrecían a sí mismos. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad y la naturaleza divina para ofrecerse, porque eran con mancha esos sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo fue sin mancha, el Cordero de Dios. Capítulo 8, versículo 4. La imposibilidad de su ministerio terrenal según la ley mosaica. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esto lo vamos a leer en la Biblia de lenguaje sencillo para entenderlo. ¿Qué significa que si estuviese en la tierra ni siquiera sería sacerdote? O sea, un hebreo en ese tiempo, antes del año 70, sacrificaba animalitos para expiarse. O sea creyente o no sea creyente, de todos modos seguían sacrificando animales para expiar pecados. Ese era el contexto histórico en que estaba escrito el libro de los Hebreos. O sea, eran israelitas que habían creído en Jesucristo, pero aún llevaban ofrendas al templo. ¿Sí estamos entendiendo? Aún sacrificaban animales en el lugar donde ellos se congregaban. Muy bien, entonces, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido, versículo 4, así que si estuviese en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Biblia en lenguaje sencillo, ¿qué dice? Si él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. ¿Qué significa que todavía tenemos sacerdotes? Nueva Traducción Viviente dice: si estuviera aquí en la tierra ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. En otras palabras, Jesucristo no podía ser sumo sacerdote según la ley. ¿Se ha dado cuenta? No podía ser, porque tenía que cambiar todo un sistema de sacrificial y de perdón de pecados. Ya literalmente lo eterno se estaba manifestando. El Cordero eterno que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado ya estaba ahora en operación, estaba en manifestación. Ya estaba quitando todo un sistema ritualístico de leyes morales, ritualísticas, civiles, sociales, morales. Ya lo estaban quitando, literalmente es lo que está diciendo el autor a los Hebreos. En otras palabras, ya no tenían ahora que andar guardando mandamientos y sacrificar animales. Ahora tenían que vivir por alguien diferente, un sumo sacerdote que ya vino y presentó. ¿Para qué nuevamente van a presentar ofrendas ustedes si ya vino el sumo sacerdote a presentarse por sí mismo? Es lo que está diciendo el autor a los Hebreos. ¿A quién? A aquellos que todavía sacrificaban animalitos, porque todavía lo hacían en ese tiempo. Ok, entonces, cuando entendemos esto, lo que quiere decir el autor es que debe primero resucitar para ascender a los cielos y llevar y presentar así, como el sumo sacerdote levítico en el lugar santísimo, la sangre. Así Jesucristo, una vez resucitado, pero en el verdadero tabernáculo, los cielos, para ahora ser nosotros el verdadero tabernáculo donde Cristo oficia como sumo sacerdote, intercesor por los hombres. En otras palabras, el autor a los Hebreos, cuando dice en Hebreos 8:4, si él estuviera aquí no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordenó la ley de Moisés. Significa, uno, que todavía seguían presentando ofrendas, todavía seguían sacrificando animalitos, ¿ok? Judíos convertidos e inconversos que estaban dispersados. Dos, si Jesucristo fuera un hombre humano y sacerdote según la humanidad, según de la tribu donde venía, que es la tribu de Judá, que no es la de Leví, si él estuviera en la tierra como humano, no podía haber presentado la ofrenda, sino una vez que él muere y resucita, entonces se convierte en un sumo sacerdote eterno, porque él es el que trasciende y traspasa los cielos para presentar esa sangre que derramó en el lugar santísimo que eran los cielos. ¿Entendemos? Esos cielos ahora vinieron a la tierra y ahora el lugar santísimo lo depositó en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero él tenía necesariamente ahora que ir al lugar santísimo que no estaba en la tierra. Él fue el lugar santísimo cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando muere y le cae el pecado nuestro, desaparece ese lugar santísimo en la tierra y él tiene que trascender a los cielos nuevamente para traer el lugar santísimo a la tierra y depositarlo en la iglesia.
¿Entendemos? Por eso ahora, como sumo sacerdote, ¿dónde cree que oficia Jesucristo? Porque dice que ahorita tiene un ministerio que se llama intercesión, ¿sabía? ¿Sí o no? Eso lo leímos en Hebreos 7, ¿recuerda? ¿Sí o no lo recuerda? ¿Sí o no lo recuerda? Creo en el capítulo 5 lo vimos, ¿no? Al final, que Él intercede por nosotros, ¿recuerda? ¿O no lo recuerda? Pues vamos para allá entonces, si no lo recuerda. A ver, Michelle, ayúdame, por favor. En el libro de los Hebreos, entonces, capítulo 7, versículo 25. Ya se les olvidó, pues. Listo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ya lo vio ahí? ¿Por qué dice que puede salvar perpetuamente? Porque el sacrificio fue perfecto, eterno y para siempre. Y cada persona dice a los que por Él se acercan a Dios, es decir, el único medio para poder obtener la vida eterna, que es Cristo en nosotros, el único medio para acercarnos a Dios, nuestro Padre, es Jesucristo. Aquí ya no existen intercesores de que la hermana Chonita es la que anda intercediendo para que se conviertan todos los cholos del barrio. O sea, ahora Cristo es el intercesor que opera en todos los hijos, para que cuando los hijos hablan lo eterno, es decir, la palabra de Dios, cuando los hijos hablan acerca del dador de la vida, cuando los hijos hablan del Hijo, ¿qué cree? El Hijo está intercediendo ante el Padre delante de los hombres. ¿Se entiende ahora la intercesión? ¿Qué pasa cuando los hijos no hablan la palabra? ¿Qué pasa? ¿Está intercediendo Jesucristo? Bienvenido, hermano, bendecido. Un abrazo. Si ustedes están orando por el hermano Filigonio, que no se ha convertido, pero si usted no le habla la palabra de Dios, no le ministra a Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Podrá decir que abre los cielos para que le llegue, o inclusive como antes se oraba. ¿Cómo se oraba antes? Señor, manda obreros para que visiten a mi primo el Pepe Toño, manda obreros para que le prediquen. Y luego la respuesta del Señor, ¿cuál sería? ¿Y por qué no vas tú, hijo mío? O sea, ¿por qué mandamos otros obreros que le predicaran cuando usted podía hacer una llamadita por teléfono? Mira, fíjate, Pepe Toño, que Jesucristo te ama, Él es tu Señor, tu Salvador y tu Dios. Precisamente el día de hoy prediqué a Jesucristo el día de hoy. El día de hoy estaba pues un joven ahí por donde vivimos nosotros, su casa. Iba todo ponchado su llanta. Y bueno, me ofrecí como buen samaritano ahí a ayudarle, ¿no? Ya le ayudé a quitar la llanta, le llevamos una llantera. El muchachito pues iba todo alcoholizado, ¿no? Ya le hablé de Jesucristo, le dije, no, pues yo soy pastor de una congregación cristiana, y mira, pues acércate al Señor Jesucristo, le digo, te va a ir bien en la tierra, Él te ama y desea que tú estés con Él. Y bueno, en cuanto llegamos, pusimos la llanta, venían los guardias de seguridad de allá, pues a buscarlo a él, porque en la noche se había agarrado a golpes con él. Y creo que lo dejó todo moreteado al guardia como a las 3 de la mañana, imagínense. Y por obviedad ya traían a la patrulla para que lo detuviera, porque lo había dejado supuestamente muy mal al guardia. Y dije, Dios mío, me dijiste que le predicaba a una persona. No fui el buen samaritano, porque él fue el golpeador en vez de ser el golpeado. El caso es que pues ahora ya no va a regresar ahí a la colonia. Yo no creo que regrese ahí al Coto, porque ya lo andan cazando para que la policía
Y bueno, por lo menos le llegó un mensaje antes de, ¿no? Antes de que entrara al bote. Le llegó un mensaje antes de que entrara al bote, ¿no? Pero bueno, el prediqué de Jesucristo era un momento a lo mejor complicado, ¿no? Para él. Y luego pues al rato nos pasaron los videos donde estaba golpeando al guardia de seguridad y pues, pero bueno. Bueno, pues ahora resulta que ya como no podía huir por la llanta ponchada, pues ahora que le ayudé con la llanta ya pudo huir. Fíjese lo que es el Señor, ¿no? Cómo ayuda a los malandrines. Bueno, a fin de cuentas, prediqué del Señor ahora. Bueno, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Es decir, Cristo traspasó los cielos, presentó la ofrenda perfecta y dijo: Padre, ya está satisfecho. Ahora el ser humano ya no está, no hay una separación entre el hombre y tú, Señor. Yo ya hice y presenté el sacrificio perfecto como sumo sacerdote y como ofrenda perfecta y para siempre. Ahora dice, bueno, ya yo reconcilié al hombre con Dios, ahora ¿qué falta? Bueno, el ministerio de intercesión ahora es que el tabernáculo celestial lo trae a la tierra y al cuerpo de Cristo ahora lo hace templo del Espíritu Santo. Para que ahora Cristo, que estamos unidos con Él en el Espíritu, ahora Él, cuando nosotros hablamos la palabra, Él está intercediendo por la humanidad a la cual estamos predicando de Cristo. O sea, Cristo tiene el ministerio de intercesión ahorita, sí, pero lo hace a través de la iglesia. Nosotros, cuando predicamos acerca de Cristo, ¿qué crees? Cristo es a través de nosotros intercediendo por esta humanidad. Por eso dice Hebreos 7, 25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, Hebreos capítulo 8, por favor. Si entendemos esa parte, ¿no? Nos quedamos al versículo 4. Biblia en lenguaje sencillo, Hebreos 8:4. Si él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios ofrendas, que ordena la ley. ¿Qué nos está diciendo entonces el Señor? Nos está diciendo que Jesucristo no fue un sacerdote en lo humano, como ser humano. Él fue un sacerdote respecto a lo eterno, lo divino y lo espiritual. En otras palabras, Cristo necesitaba resucitar para presentar la ofrenda en los cielos. Una vez que presenta la ofrenda en los cielos, dice, bueno, ya está satisfecho, el ser humano está reconciliado ya con Dios. Ahora ese tabernáculo celestial lo trae a la tierra y lo deposita en la iglesia, que somos el templo y el tabernáculo del Espíritu de Dios, la casa de Dios aquí. ¿Sí entendemos eso? Ahora vive para interceder por nosotros, sí. Cristo vive cuando intercede por nosotros y nos usa a nosotros. Si abrimos nuestra boca y nuestro corazón para predicar a Cristo, Él va a estar reconciliando al mundo, aquel que se acerca a Él, porque Él es a través del cual nosotros podemos tener la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Y si predicamos la vida eterna es porque estamos predicando a Jesucristo, ¿no? ¿Sí me entiende o no? Versículo 4. Hebreos 4:14, por favor, para enlazarlo un poquito más. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿qué dice? ¿Que traspasó qué? ¿Jesucristo como humano traspasaría los cielos o fue Jesucristo resucitado? Yo le preguntaría, ¿quién traspasó los cielos? Jesús, el Hijo de Dios resucitado, ¿sí? Dice, retengamos nuestra profesión, es decir, mantengamos aquello que hemos creído, mantengámonos firmes en ello. Entonces tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Por qué? Porque usted no podía traspasar los cielos, sino que Él traspasó los cielos por nosotros. Hebreos capítulo 6, versículo 20, por favor, donde Jesús dice, entró por nosotros. ¿Qué significa por nosotros? En sustitución de nosotros. Nosotros no podíamos ser sacerdotes según el orden de Melquisedec, es decir, sin genealogía, sin inicio y fin de días, porque el único eterno es Él. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es el principio y el fin. Por eso dice que es eterno.
donde Jesús entró por nosotros, en ese tabernáculo que estaba en los cielos, como precursor, es decir, el primero, hecho sumo sacerdote para siempre según la línea, el orden o la semejanza de Melquisedec. En otras palabras, Él entró por nosotros como precursor una vez y para siempre. Se trae el lugar santísimo del cielo y ahora viene y lo deposita en la tierra, en la iglesia. Ahora por eso dice que usted entra confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué entra confiadamente? Porque usted es el templo de Dios aquí en la tierra. ¿Sí me entiende? Ahora, a través de quién oficia Cristo ahorita como intercesor, a través del cuerpo, el templo, la iglesia, la casa de Dios y el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, que somos en aquellos donde se ha depositado Cristo. Ese es el verdadero tabernáculo aquí en la tierra. Muy bien, me enviamos un saludo a Eli Moreno también, que nos está viendo ya de Gilotlán, no recuerdo cómo se llama. Muy bien, entonces Hebreos capítulo 8 versículo 5: el servicio de los sacerdotes terrenales era una sombra del sacerdocio celestial. Hebreos 8:5, por favor. Los cuales sirven, 8:5. Gracias. Los cuales sirven, dice, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Dónde? Entonces a Moisés se le mostró un ejemplo del tabernáculo celestial, ¿estamos de acuerdo? Pero hay cuentas, hicieron un mini tabernáculo, por decirlo así, de lo eterno, para que usted me entienda. Todo lo que representaba el tabernáculo que ahora es la iglesia de Cristo, pero que en ese tiempo estaba donde estaba el tabernáculo verdadero, en lo celestial. Ahí estaba el verdadero tabernáculo. Entonces, ¿ahora qué hizo? Pues le dio un modelo de cómo era el tabernáculo celestial, de qué estaba compuesto: atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Sí entendemos? De eso estaba compuesto. Entonces Dios tenía que darle el modelo para que esto fuera solamente una sombra, tipo y figura del verdadero, el celestial. Significa que ese tabernáculo en Moisés, donde sacrificaban corderos, significa que era lo real, era la realidad, o solamente era una sombra, figura o tipo. Era un símbolo, ¿entendemos? Entonces no era la realidad. Por eso ahorita nosotros debemos estar confiados en que no tenemos que andar cumpliendo una ley de Moisés. Y no tenemos, porque si queremos cumplir una ley de Moisés y infringimos en un punto de 613 mandamientos, entonces usted se hace culpable de todos y tiene que volver a sacrificar animalitos conforme a la ley. Y si usted vuelve a sacrificar animalitos conforme a la ley, o más bien, si no sacrifica animalitos conforme a la ley, entonces estaría incumpliendo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que cumplir la ley? Porque la ley ahora fue escrita en el corazón de los hombres. El mismo libro de los Hebreos inclusive lo dice. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros. El que cumplió la ley habita ¿dónde? Así de sencillo. Por eso el que se quiere portar bien es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Y si usted quiere cumplir la ley, pues entonces tiene que sacrificar animalitos. Y si no quiere, y si dice, bueno, tengo que cumplir la ley, bueno, sacrifique animales. Porque la ley, si usted no sacrifica animales, no la está cumpliendo en su totalidad. Y si no quiere sacrificar animales, entonces las leyes morales, si usted quiere cumplir leyes morales, la va a infringir, porque no, es imposible que las cumpla todas. Es más, ni siquiera los 10 mandamientos podemos cumplir nosotros. ¿Alguien ha cumplido los 10 mandamientos el día de hoy? ¿Alguien los ha cumplido el día de hoy? Si a veces ni los 10 podemos cumplir, imagínense. Yo los incumplí ahora porque fui a ver al Santo Claus acá al centro de Guadalajara. Los incumplí. Soy un vil pecador, de acuerdo a la ley. Lo bueno es que estoy en Cristo. Cuando estamos analizando el libro de los Hebreos, capítulo 8, y versículo por versículo, para que entender los pasajes oscuros que nos habla el libro de los Hebreos.
Si no analizamos versículo por versículo el contexto histórico, el trasfondo cultural y político en que estaban viviendo los hebreos, en el sentido que todavía guardaban la ley y sacrificaban animales, nunca vamos a entender un libro a los hebreos. En algunos pasajes raros que al parecer se han utilizado para condenar a los hijos, y se le aplica a los nacidos de nuevo y a la iglesia gentil, y no debe ser así. Hebreos capítulo 8 versículo, nos quedamos en el 5, ¿no? Entonces, los cuales sirven a lo que es figura de las cosas celestiales. ¿Quiénes? Los sacerdotes levíticos. Ellos servían como una figura, no en la realidad de lo eterno, sino en lo que aquello que era una sombra, tipo y figura. En otras palabras, una figura y una sombra no es la realidad. Por eso la ley de Moisés no es una realidad presente. La ley de Moisés fue una verdad presente para el tiempo de los israelitas, para ellos, pero ahorita no es una verdad presente. ¿Entendemos? ¿Qué era lo que Dios les quería representar con ese tabernáculo terrenal, significa que había algo real y eterno. Ese verdadero tabernáculo donde Jesucristo tenía que traspasar los cielos, para posteriormente ese tabernáculo no dejarlo en los cielos, sino traerlo a la tierra. Y sí lo trajo a la tierra en sombra, tipos y figuras, pero no era el real. Solamente era, para que me entiendas, es como si usted dice: tengo un título de propiedad, tengo un terreno de 50 hectáreas y me lo heredó mi abuelita, pero resulta que le sacó copias y me dio las copias. Bueno, ¿y dónde está el original? ¿Dónde está la realidad? O sea, si le dio copias y al rato, no, pues es que dejé un testamento, pero me arrepentí, ya no te lo dejé a ti, hijo, ahora se lo dejé al otro nieto que me cayó mejor. Y usted tiene una copia de un testamento que dejó la abuelita, pero solamente es una copia. La realidad es que ya lo cambió y el original está en nombre de otra persona. ¿Podrá usted ejercer algún derecho sobre ese terreno que tiene? Bueno, solamente tiene una copia, no es una realidad. Entonces es lo que ahora Cristo conquistó por nosotros. La realidad de ahora lo que nos aplica como cuerpo de Cristo. Y ahora por eso tenemos derechos como hijos. Tenemos una herencia. No nada más de lo eterno, lo espiritual, todo aquello que Él pagó en lo eterno y lo espiritual, sino una herencia también aquí en la tierra, ¿sabía? ¿Sí sabía o no? Hebreos capítulo 8, versículo 6. La superioridad del ministerio de Jesús y el nuevo pacto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Ya? Tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso de mejor no se escucha tan exacto con la palabra griega, pero si usted lo lee en la Biblia en lenguaje sencillo, dice: por el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor, y por medio de él tenemos también un pacto mejor, por el cual Dios nos hace mejores promesas. La Biblia al día, también me gusta la traducción porque dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. O sea, no es que sea mejor en que se mejoró el anterior, sino es superior en todo, ¿sabía? Porque en este se ofició en lo eterno, no en lo natural, porque esto hablaba de lo espiritual, no de lo natural. Por eso el ministerio de Jesucristo es superior al de los levitas. El pacto en el cual ministró nuestro sumo sacerdote Jesucristo, es superior al antiguo pacto de la ley. Por eso yo le pregunto, si usted dice: pues, pastor, es que déjeme guardar la ley, mire que yo quiero cumplir mandamientos, usted está bajando de lo superior a lo inferior. ¿Entendemos? Si entendemos eso, no entendemos. ¿Qué ejemplo podemos poner? Tenía un pasaje a Europa en un crucero de primer nivel y usted decidió irse mejor en un barquito pesquero, algo así, ¿no?
Imagínense, le dan un boleto con el mejor cuarto de hotel ahí con derecho a las albercas, al restaurante y todo bien, y decide irse en un barco pesquero a Europa. Algo así es como decir, nuevo pacto superior al pacto de la ley de Moisés, y aquel que quiere cumplir la ley es como diciendo, me vengo de lo superior y me voy a lo inferior. Por eso Pablo en la carta a los Gálatas, ¿qué le dice? Vamos para allá. Gálatas capítulo 2. Fíjese todo lo que sucede cuando alguien quiere guardar la ley. Fíjese todo lo que sucede. Está impresionante lo que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 2. Perdón, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Fíjese lo que pasa. De Cristo, Gálatas 5:4, de Cristo se desligan los que por la ley se quieren justificar o se justifican. Y luego, ¿qué dice? De la gracia, ¿ves qué? Por eso la gracia es Cristo. La gracia habla de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, porque ya hubo un cumplimiento perfecto, ya se consumó la obra. ¿Ok? Entonces, si estamos en un estándar superior, que es la gracia, entonces si alguien dice, no, es que yo quiero ser declarado justo porque me siento pecador, pero voy a usar la ley, entonces usted dice, está cayendo de un nivel superior a un nivel inferior. La ley está abajo porque no era lo eterno, no era la realidad. Cristo es la realidad. El nuevo pacto es la realidad para la iglesia, los nacidos de nuevo, los recreados. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces, si usted, es que me quiero guardar la ley, está bien, usted haga lo que usted guste. Nadie se lo va a impedir que usted guarde la ley. El único problema es que está cayendo de un nivel superior a un nivel inferior. ¿A alguien le gustaría regresar a lo anterior? ¿Usted cree que el gerente que empezó como mandadero en una compañía grande internacional y ahora es gerente de operaciones, ¿usted cree que le gustaría ser el mandadero otra vez? Digo, solamente a algunos religiosos les gusta guardar la ley, cuando ya están en un nivel superior de gerente, ahora quieren regresar a mandadero, nada más. Digo, y lo digo con todo respeto, sin crítica, que no suena crítica, porque para que no se sientan ofendidos aquellos que quieren guardar la ley, pues. Pero es un estándar superior donde estamos ahorita, como para bajar a un estándar inferior. ¿Se ha dado cuenta? Es un estándar superior, definitivamente. Ok, entonces, ¿le quedó claro eso de la gracia habéis caído? O sea, del estándar superior caía la ley, porque la ley era inferior. La ley solamente apuntaba a Cristo. La ley no era Cristo. La gracia es Cristo. Gálatas capítulo 8, versículo 6, en la Biblia al día. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¿Por qué? Porque son promesas hechas realidad ya. Porque son promesas cumplidas, porque hay un consumo. Usted que, mira, yo le preguntaría, si viniera Abraham, el padre de la fe, si viniera Moisés y viniera por allá Israel, es decir, Jacob, si usted le preguntaría, Jacob, Abraham, Isaac, Moisés, ¿les hubiese gustado estar en ese pacto? ¿O les hubiese estado, aunque todavía no existía la ley de Moisés cuando Abraham, pues, pero a usted le hubiera gustado mejor ver en sombras, tipos y figuras a Cristo, o la realidad en Cristo ahora en la nueva creación? ¿Qué les gustaría? Si usted tuviera la oportunidad de platicar con Abraham, con Moisés, ¿qué cree que le responderían? ¿Qué cree que le responderían? Por obviedad ellos iban a desear, anhelar. ¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos capítulo 11 dice que ellos anhelaban esa ciudadanía celestial, pero solamente lo vieron de lejos. Imagínense, vieron de lejos, como una sombra, pues.
vieron a Cristo representado en corderos, tuvieron una visión de Cristo cuando Él iba a morir en la cruz, pero no lo pudieron palpar y experimentar. Cuando las personas vivimos ahora en Cristo Jesús, podemos experimentar la manifestación de Cristo en nosotros. ¿Sí sabía? O sea, Cristo operando a través de nosotros, lo podemos sentir, lo podemos palpar, podemos saber que Él está ahí, independientemente de las circunstancias. Pues porque hay circunstancias adversas, nos podemos presentar circunstancias complicadas en la vida, difíciles de entender, y que nuestra mente a veces no lo asimila. Y en esas circunstancias, en todas está Cristo, pero a veces no lo podemos ver, no lo podemos palpar, y en muchos casos no lo podemos sentir, pero Él está ahí. Él está siempre ahí. Hebreos 8:7, las deficiencias del primer pacto. ¿Vamos bien con el tiempo, Michelle? Las deficiencias del primer pacto. Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar ¿para qué? Para el segundo. En otras palabras, el antiguo pacto no era perfecto. Era defectuoso porque no podía perfeccionar al hombre. Era solo una sombra del verdadero, que todo lo prometido se cumplió en el nuevo, porque el nuevo es el pacto eterno que Dios había hecho antes de la creación inclusive del hombre. Entonces, si el primero hubiese sido sin defecto, ¿por qué era defectuoso? Porque el hombre era imposible que lo cumpliera. Porque Pablo dice que la ley era perfecta, pero lo imperfecto de la ley era que el hombre no podía cumplirla, porque la ley mostraba la perfección del carácter de Dios, no del hombre, de Dios. Y el hombre, para ser igual a Dios en lo perfecto, necesariamente tenía que tener la naturaleza de Dios. Y en el antiguo pacto todos eran muertos espirituales, ni uno tuvo la naturaleza de Dios. Por consecuencia, la ley era defectuosa porque no podía perfeccionar al hombre y hacerlo uno con Cristo, unir al hombre con Dios, porque el pecado no lo quitó, solamente lo cubría. Qué maravilloso cuando podemos entender esto. Por eso el autor de los Hebreos le dice: ¿para qué siguen matando animalitos ustedes, hebreos? Ya no sigan sacrificando animales. ¿Hay algún sentido que sacrifiquen animales y vayan y le impongan las manos a ese cordero y digan: aquí están los pecados de un año, cuando Cristo ya murió por ustedes? ¿Habrá una necesidad de hacer eso? Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Para Israel era un segundo. Para nosotros gentiles de otras naciones no es un segundo pacto. Para nosotros es un pacto eterno. Desde antes de la fundación del mundo había predestinado Dios un cordero. ¿Para qué? Para que viniese a manifestarse en los postreros días. Y Él era el único que podía pagar el precio que nosotros nunca pudimos pagar. Nunca podíamos por nuestras obras. Solamente Él lo hizo por nosotros. Y sin embargo, se procuró uno segundo. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel sí se procuró un segundo. Pero ese segundo significa que la ley no era el definitivo. Si se procuró un segundo, significa que no era definitivo la ley. ¿Se ha dado cuenta? Por eso es que la ley queda totalmente obsoleta y fuera de vigencia, que lo vamos a leer también en esta carta o libro a los Hebreos. Vamos a ver cómo el autor de los Hebreos dice que ya perdió toda vigencia la ley, que está obsoleta. Obsoleta significa que no tiene operatividad. Obsoleta significa, es como una computadora, para que me entienda. Si una computadora se le daña, ¿qué es lo que pasa? Y se le daña el disco duro, se le quebró por la mitad. ¿Qué pasa con esa computadora? Pues ya no está funcional. Por eso es obsoleta, porque no está funcional, perdió ya su vigencia, perdió su operatividad, perdió su actividad, perdió todo lo que representaba el sistema de ley. Dios nunca quiso que el hombre viviera cumpliendo una ley. El deseo de Dios era que el hombre, Dios mismo expresarse a través del hombre, para que cuando Dios se expresa a través del hombre, entonces el hombre pudiera entrar a esa perfección de Dios, para que me entienda, en el espíritu donde Dios habita. Por eso ahora Él nos ha dado vida eterna. Precisamente nos ha dado vida eterna porque nos ha dado a su Hijo,
Y ahora nosotros que estamos en el Hijo podemos ser perfectos porque el Cristo que nos habita es perfecto, no por lo que hacemos. Porque si fuera por lo que hacemos, eso lleva un proceso que la mayoría de los cristianos le llaman procesos, que Dios me está probando con esta enfermedad, que Dios me está enseñando con un problema financiero, que Dios me está enseñando algo con la enfermedad de un hijo. No, es Dios enseñando a través de ello. Dios nos enseña a través del Hijo, la palabra viviente. ¿Okay? Dios nunca nos va a enseñar con situaciones difíciles o adversas. Ahora, ¿aprendemos en las situaciones difíciles o adversas? Sí, sí aprendemos. Como los hijos que no hacen caso y el padre les agarra cintarazos, o aprenden algo, ¿no? Pero Dios no quiere que los hijos aprendan a través de cintarazos. Dios quiere que aprendan a través del Hijo, la palabra viviente. ¿Entendemos? Y si nosotros somos constantes en ese sentido de poder nutrirnos de Cristo, créalo que no vamos a necesitar de pasar, porque el libro de los Hebreos sí habla de de un azote en Hebreos 12, ¿no? Habla de que Dios al que ama lo azota como al hijo a quien quiere, basándose en un texto del Antiguo Testamento, Hebreos 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Vamos a analizar también esos textos bíblicos para que usted entienda que no es Dios tratando de educarlo a través de cosas difíciles. Pues en otras palabras, Dios no me va a hablar a través de una enfermedad. A través de la enfermedad, cuando está la enfermedad, Dios me libra de la enfermedad, en eso sí me ayuda, pero no me envía la enfermedad, y mucho menos Él me habla en la enfermedad. ¿No es mejor oír la voz del Espíritu Santo sin necesidad de una enfermedad? Pero el problema es que cuando no estamos enfermos, en lugar de oír la voz del Espíritu Santo, pues hacemos otras cosas, ¿no? Que en lugar de oír la voz del Espíritu, estamos haciendo otras cosas o distraídos en otras cosas. Por ejemplo, ahorita en el Santo Claus, ¿no? Navidad del Santo Claus. Pero bueno, no somos Grinch. A mí me encanta la Navidad, ¿eh? Me encanta la Navidad. Aunque para muchas personas trae tristeza, ¿sabía? Para muchos les trae tristeza porque, bueno, pues son épocas que a lo mejor ya no tienes un familiar con el que convivías, y lejos de que sea alegre, para muchos es triste. Pero nuestra alegría es Cristo. Nuestra alegría es Cristo. ¿En qué nos quedamos? Hebreos capítulo 8, versículo 7. Entonces el antiguo pacto era defectuoso, claro, porque el hombre no podía cumplirlo. Por eso era defectuoso, no porque en sí la ley fuera defectuosa, sino porque era imposible que el hombre la cumpliera. Por eso tenía un defecto que no podía perfeccionar al hombre. Hebreos capítulo 8, versículo 8. La promesa de Dios de un nuevo pacto. Capítulo 8, versículo 8 y 9, por favor. Porque reprendiéndoles dice el Señor: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué más dice? El 9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso era imperfecto, porque la gente no podía cumplirlo. Por eso dice: se desentendió Dios, porque ellos no podían permanecer en un pacto de 613 leyes, no podían, era imposible prácticamente. Entonces, como no podían permanecer en un pacto porque algún mandamiento tenían que errar o violar un mandamiento o incumplirlo, como no podían, entonces Dios tenía que establecer un nuevo pacto. Ahora, ¿cuándo habló Dios esto? ¿Cuándo cree que lo habló? 600 o 700 años antes del libro de los Hebreos. 600 o 700 años lo dijo, creo que es en Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 31, si podemos ir para allá. ¿Por qué para Israel tuvo que establecer un nuevo pacto? ¿Por qué para Israel un nuevo pacto? Porque ellos ya tenían un antiguo pacto, ¿ya? ¿Y por qué para nosotros no es? O sea, sí para nosotros es el nuevo pacto, pero si podemos ser más exactos en entender, nosotros pertenecemos a un pacto eterno. Desde la eternidad ya Dios nos había contemplado para estar en Cristo. Y para Israel se le llama nuevo pacto porque obviamente con ellos sí estableció un nuevo pacto, porque ya tenían un antiguo pacto.
¿Sí me explico? Jeremías 31, 31 al 34, por favor. He aquí, dice el Señor, vienen días. ¿Ya, Michelle? ¿Lo tenemos ahí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaban mi pacto, aunque fui yo un marido, dice Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenía que Dios establecer un pacto? Ahora fíjese, ¿desde cuándo ya no tenía, prácticamente en lo que Dios respecta, desde cuándo ya no iba a tener una vigencia la ley? Desde el tiempo de Jeremías. O sea, no crea que Dios, cuando vino Jesucristo, dice, ahora sí les voy a quitar la ley y les voy a meter un nuevo pacto. No, desde 600, 700 años antes de Cristo. Ya, además, no sé si Jeremías es un profeta de Babilonia. A ver, búsqueme más o menos Jeremías, estamos hablando de 600 o 700 años antes de Cristo. En lo que Dios respecta, ¿qué cree? Desde antes de Cristo ya les está diciendo Israel, o sea, les va a un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es disfuncional el que tienen. ¿Por qué es disfuncional? Porque continuamente lo están invalidando, porque no pueden cumplir 613 leyes. Ahora, ¿por qué? Incumplen el pacto porque pecan, pero luego hay que sacrificar animales. Incumplen el pacto porque cometen otro pecado y luego hay que sacrificar animales. Incumplen el pacto y hay que sacrificar animales. Ese sí es un cuento de nunca acabar. 630 y 580 son como 600 años antes de Cristo. Ya les estaba hablando por boca de Jeremías todo esto. O sea, les voy a dar un nuevo pacto porque es imposible que puedan cumplir este. Estamos hablando más o menos cuando se los llevaron cautivos a Babilonia, en promedio. Jeremías entonces fue un profeta al parecer muchos dicen que quedó fuera, no fue llevado a Babilonia, pero quedó entre los que quedaron como desterrados, por decirlo así, en otro lugar diferente, ni en Judea, ni en Judá, ni en Babilonia. Al parecer así estuvo el asunto con Jeremías. Pero bueno, independientemente de eso, lo que haya pasado con Jeremías, creo que murió serruchado, partido por la mitad, no recuerdo si fue él o Isaías. Pero a fin de cuentas, independientemente de eso, 600 años antes de Cristo ya le está diciendo, este pacto que tienen no es funcional, señores. Este pacto que tienen ya no funciona, véanlo. Y todavía transcurrieron 600 años más, 500, 600 años más, para poder que tuviera su perfecta ejecución el nuevo pacto cuando Cristo se manifestara. O sea, nuevo pacto Dios se los quitó ¿desde cuándo? ¿Se los quitó cuando Cristo se presenta y nace una virgen y muere en la cruz? No, desde antes. 600, 500 años antes ya, para Dios ya era un pacto inválido, era un pacto que no era funcional, era un pacto que prácticamente en lo que Dios respecta había perdido su observancia. En lo que Dios respecta, para que me entienda. ¿Por qué? Porque ya le había dicho por el profeta Jeremías, él dijo que ya, era un pacto que ya, les voy a dar uno nuevo. ¿Por qué? Porque este ya no funciona, entendamos, ¿sí? Para que no vean que fue Pablo el que quitó el antiguo pacto de la ley. No fue Pablo, ni fue la manifestación de Jesucristo. Dios mismo les dijo ya. Por eso les tengo que establecer uno nuevo, porque este es disfuncional, imperfecto. ¿Por qué? Porque el hombre muerto espiritual no puede cumplirlo. Pues ¿para qué un pacto? ¿Para qué una ley? ¿Para qué una serie de leyes de 613 leyes si el hombre no puede cumplirla por la naturaleza de pecado que el hombre tiene? Siempre va a caer en lo mismo, siempre va a incumplirlo. Ahora, cuando tenemos naturaleza divina, ¿por qué ahora no somos juzgados por un pacto de ley? Uno, independientemente si son israelitas o no. Si un israelita viene y se convierte a Cristo, ya no tiene que guardar la ley. ¿Sí me entiende? Porque es imposible cumplirla porque no hay sacrificios de animales ya. Pero en ese tiempo que se escribió el libro de los Hebreos, sí existía todavía, no existía pues, todavía practicaban el sacrificio de animales, aunque Cristo ya había venido. Por eso el autor a los Hebreos les dice, ¿para qué sacrifican animales? Si desde Jeremías 600 años antes ya este pacto era disfuncional,
¿Qué andan haciendo ahora sacrificando animalitos? Para que les expíe el pecado y obtengan un perdón de pecados que Cristo ya pagó eternamente y para siempre. Ya no lo necesitan. ¿Sí entendemos? Entonces hasta ahí lo vamos a dejar en el capítulo 8, versículo ¿qué? 8, este trae 13 capítulos, 13 versículos, perdón, creo. Y vamos a concluirlos el próximo domingo. Pero es importante entender esto. Es importante entender esto de que ya ahorita, si para los israelitas ya no era funcional la ley, ¿usted cree que sea funcional para nosotros que no somos israelitas? ¿Será funcional? Al contrario. Por eso, al contrario, muchas personas no ven la manifestación del Señor en este tiempo. ¿Por qué no la ven la manifestación? Porque ellos están rígidos en una ley. Por ejemplo, el adventismo, ¿sabía que todavía guarda la ley el adventismo, el séptimo día? Los denominados judíos o raíces hebreas o judíos mesiánicos, ellos están tercos en guardar la ley. Dice que la ley todavía está vigente. Entonces podrá haber una manifestación del Espíritu de Dios cuando el Espíritu Santo lo único que hace es glorificar a Cristo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir y le va a hablar a alguien: hijo mío, tienes que guardar la ley? ¿Usted cree que va a venir el Espíritu Santo eso? Cuando Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo a Él lo iba a glorificar, que iba a hablar de Cristo, iba a tomar de Cristo y nos los iba a dar a conocer. ¿Se ha dado cuenta? Entonces el Espíritu Santo nunca va a venir a confirmar que usted viva guardando una ley. Él va a venir siempre a confirmar lo que Cristo ya consumó en esa cruz, lo que Cristo ya concluyó. Por eso es por gracia. Y si usted dice, no, es que es por obra, pues va Efesios 2, 8 y 9, es por fe para que sea por gracia. No es por fe para que sea por obras, es por fe para que sea por gracia. Y si usted no entiende el nuevo pacto y está mezclando los pactos y le dice, bueno, ¿y por qué no me funciona esto? Y luego en gran parte de la iglesia cristiana pueden rogarle, llorarle, arrodillarse, llorar y derramar lágrimas ante Dios. ¿Por qué, Señor, no me funciona esto? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque están alternando y están combinando los pactos. Lo más grave que puede suceder en la tierra es que la iglesia de Jesucristo esté alternando, combinando los pactos. Es como si dijera, una gran parte de la iglesia cristiana ahorita está así. O sea, agarra la ley y agarra a Cristo, agarra a Cristo, agarra la ley, agarra a Cristo y agarra una parte de la ley. Entonces definitivamente luego se pregunta a la gente, bueno, ¿y por qué murió el hermano? ¿Por qué le pasó al hermano esto? Si era un santo que se llevaba todos los días en la iglesia, orando hasta las 24 horas del día. Es que esto no depende de orar, depende de creer lo que Cristo ya consumó por nosotros. ¿Entendemos? Porque puede haber un muy orador, hablantín, y orar, pero lo que está orando no es de acuerdo al nuevo pacto, no es de acuerdo a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y si es así, mi hermano, pues ¿de qué sirvió que haya venido Cristo? La mayoría de los pastores que murieron durante el tiempo de 2 años, cuando vino ahora, ¿cómo se llama ese tiempo? Que no podemos decir por Facebook. La mayoría de los pastores que murieron, usted pregunta, y la mayoría era con mezcla de pactos. La mayoría. O sea, el Espíritu Santo no puede glorificar, no puede colaborar, no puede aceptar y no puede contribuir con una persona que está mezclando los pactos, porque Él siempre va a estar basado en Cristo como el todo. Si queremos seguir permaneciendo sobre la tierra muchos años, ¿qué tenemos que hacer? No mezclar pactos, tan sencillo. Es que si usted da cuenta, pues, si fuimos sanos por la llave de Jesucristo y fue por su gracia, que usted fue sanado por sus heridas, próximamente en 2025 vamos a dar el curso de lo que se refiere a sanidad y milagros. Curso de sanidad y milagros, para que usted también pueda entender que la sanidad, cómo ministrar sanidad, pues es algo que nosotros también podemos. Muy bien, pues póngase de pie ya. Y el domingo creo que concluimos el capítulo 8 a los Hebreos. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús
El honor y la gloria siempre son para ti. Gracias por tu fidelidad, gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por el cierre de este año, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das de vivir y poder disfrutarte a ti, Cristo, en nosotros. Podemos disfrutar todos los beneficios del consumado. Podemos disfrutar todo aquello que ya nos diste por gracia. Podemos disfrutar la sanidad de nuestros cuerpos. Podemos disfrutar ahora que somos tus hijos, que somos tus herederos y coherederos con Cristo. Podemos disfrutar toda la herencia de todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad. Podemos disfrutar todas las cosas que por añadidura nos has dado aquí en la tierra. Podemos disfrutar esa nueva naturaleza. Podemos disfrutar tu vida en nosotros. Podemos disfrutar de ti, Cristo maravilloso. Pero te damos gracias porque renovamos el entendimiento a través de este tipo de temas que estamos dando y que tú nos das para expresarlo, y que tú nos enseñas, Espíritu Santo, acerca del libro de los Hebreos. Entendiendo todo lo que tú les hablaste a ellos, creemos que podemos entender nosotros que no debemos de estar en esa mezcla de pactos, y que para ti pues ya no es ahora funcional que tú operes en ese tipo de ambiente, Señor, donde hay una mezcla todavía, donde queremos agregarle obras a aquello que tú ya nos diste por gracia, Señor. Y sabemos y te damos gracias porque tu manifestación es inminente en nosotros, Señor, todos los días. Gracias porque tú siempre nos estás ayudando en todo. Gracias por este año que supliste todo lo que nos hizo falta conforme a tus riquezas en gloria. Todo aquello que requeríamos para vivir, tú lo supliste, Señor. Gracias porque eres fiel y seguirás permaneciendo fiel. Por la saciedad de larga vida sobre la tierra. Gracias por la renovación del entendimiento, por la formación de Cristo. Gracias por darnos a entender ahora lo eterno, lo espiritual y este glorioso y maravilloso pacto en el cual estamos, tu iglesia, tu cuerpo aquí en la tierra. Gracias por esa expresión divina, Señor, a través de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros podamos expresar tu vida y tu naturaleza, Señor. Ayúdanos a entender todo esto que a lo mejor es difícil para nuestra mente, pero sabemos que tú eres el que nos puedes ayudar, Espíritu Santo, a poder entenderlo, Señor. A veces no podemos entenderlo, pero tú nos das esa sabiduría para entenderlo. Gracias por el Espíritu, sabiduría de revelación, el cual ya se nos ha sido dado, Señor. Y creemos que el entendimiento ha sido iluminado ya por ti, precioso Rey. Gracias, Cristo, gracias por este tiempo, porque creemos que todo estará suplido para pasar estas fechas, Señor, en familia, y que tendremos alimento en abundancia, y que tendremos todo para vivir. Gracias te damos, Señor, porque pagaste un precio completo en la cruz y el consumado ya está hecho y el consumado ya fue declarado, decretado, y gracias te damos porque disfrutamos de sus beneficios, de ser uno contigo y de estar sentado en los lugares celestiales juntamente contigo, Cristo. Gracias, y creemos que tú te seguirás manifestando y operando a través de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Por eso podemos ver lo eterno manifestado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, precioso Cristo. Nos despedimos los que estamos por internet. Nos vemos por acá próximo domingo. Estaremos conectados. Y saludamos a todos los que están conectados: Pastor Federico, Eli, Alexa Marín, la hermana Laura González, y todos los que estuvieron y que no podemos verle a lo mejor aquí. Si tuviese oportunidad y fue de bendición y de edificación para usted, puede compartir la enseñanza, si así es, y si no, pues ya cuando entienda el libro de los Hebreos, usted puede compartir. Recuerdo que estamos viernes 7:40 y domingo transmisiones 12 del mediodía, hora de Jalisco. Que tenga un excelente fin de semana y en contra de los Grinch cristianos, y una feliz Navidad. Gloria a Dios. Saludos, un abrazo a todos ustedes. Cristo les ama y nosotros también.